Qué bueno encontrarnos aquí hoy, ¿verdad? Miren, antes de entrar hoy a compartir la palabra de Dios, tengo un pasaje en mi corazón que quiero leerles porque me pesa como mucho, como cuando tú tienes algo que tú sabes que alguien necesita oír o tiene que conocer. Mira, este pasaje viene del libro de Esther en el Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 1. Y dice así, dice: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los quienes los aborrecían. Si tú conoces bien la historia de Esther, es la historia de una jovencita que Dios le da una gracia, una influencia inclusive sobre el rey. El rey estaba siendo manipulado por un asesor llamado Amán. Y este asesor inclusive había construido una horca donde él quería matar justamente el tío de ella como ejemplo a todos los judíos, ¿verdad? A todo el pueblo de lo corrupto, de lo malo que eran los judíos, sí. Y esta historia es fascinante porque tiene este nivel como digamos de intríngulis político, ¿verdad? Del rey, gente tratando de influenciar al rey. Lo que la historia de Esther termina enseñándonos es que por más manipulación que haya, cuando Dios se envuelve, lo de Él sale a la luz, lo de Él sale al frente. Estos enemigos de los judíos tenían todo amarrado para de alguna manera salir airosos, salir victoriosos de esta situación. Y la Biblia nos dice en ese versiculito que te leí, que ese día donde ya se suponía que los enemigos vencerían, a donde ya esta es la hora cero, ya todo lo que pudimos hacer fue hecho y pensábamos que habíamos perdido el juego, que en ese mismo momento las cosas se voltearon. Oye, escúchame, porque yo sé que suena medio cliché y medio dramático, pero Dios puede voltear tu situación. Y si tú crees, ¿verdad?, que tú estás perdido y que no hay respuesta y que no hay arreglo y no hay solución y las puertas se te han cerrado y ya toda la influencia que se podía mover se movió, quiero decirte que Dios puede voltear las cosas a tu favor, a tu bien. La historia que te sirva de aliento, de ánimo, te exhorto. Saca un tiempito esta semana, léete esa historia de Esther, para que tú veas cómo Dios guarda, cómo Dios es capaz, aun cuando tus oponentes luzcan, que ellos son los que tienen toda la influencia y todo el poder y toda la conexión, y tú eres chiquito al lado de ellos. Dios cambió la historia. Lo cambió en Esther y lo va a cambiar en tu vida, amado hermano, amada hermana. Amén. Déjenme exhortarles, ¿verdad? Esta semana y varias actividades lo vieron en pantalla. Tenemos nuestro estudio bíblico este martes a las 7:30, las damas este viernes a las 7 y los jóvenes de Hadad salen este sábado, ¿verdad? Este viernes, perdónenme, a las 5 de la tarde, regresan el domingo. Le exhortamos, ¿verdad? Yo sé que a veces es complicado conseguir su espacio y esos asuntos hasta los chelitos, búsquenlo, que ese es un tiempo de bendición. Les aseguro que no se van a arrepentir de haber estado ahí este fin de semana. Hay cosas tan grandes que hemos visto Dios, como colocar en orden en la vida de tantos jóvenes nuestros en estos retiros, ¿verdad? Haz todo lo posible para estar ahí, porque es como tener una cita con Dios, ¿verdad? O sea, sabemos que Dios va a estar. Ojalá tú estés ahí también para que ese bien te toque, ¿verdad? Que haga algo de peso en tu vida, ¿verdad? Dicho esto, le quiero pedir que se pongan de pie un momentito. Vamos a orar para entrar a compartir unos pasajes de la palabra de Dios. Hay algunas cosas que quiero comunicarles, ¿verdad? No quiero dejar de felicitar. Me informaron tempranito que Clarisa cumplía años, ¿verdad? La de Marcos. Clarisa, donde quiera que tú estés, Dios te bendiga, ¿verdad? Y déjenme orar entonces para que entremos esta mañana a compartir estas verdades. Señor, declaramos nuestra dependencia de ti. Es tan fácil, Señor, como olvidar o desconectarnos o andar en nuestro propio entendimiento, caer en el error de entender que depende de nosotros. De ti es que depende todo el bien en nuestras vidas. Y nosotros te necesitamos, declaramos nuestra necesidad de ti. Que tu palabra hoy nos haga bien. Que caiga en nuestros corazones, que sacuda nuestro entendimiento, Señor, que despierte nuestros espíritus. Hoy
que nos alineemos con tu verdad, que entremos en el orden que tú anhelas ver en nuestras vidas para que todo lo tuyo fluya, Señor, sobre nosotros sin impedimento. Dispón nuestros corazones para abrazar tu verdad. Háblanos, cada hombre, cada mujer en este salón, háblanos, Señor. Te necesitamos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Yo no creo que hay coincidencia en el manejo de iglesia, ¿verdad? Yo creo que Dios de alguna manera va dando a conocer su corazón. Yo quiero leerte un verso bíblico que nos sirva, digamos, de punto de inicio esta mañana. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y 32, de esta manera. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Para mí es siempre de gran importancia observar a quién Jesús le está hablando, ¿verdad? Porque él le hablaba de diferentes formas a diferentes grupos. Inclusive le dice a sus discípulos, le preguntaron, ¿por qué tú hablas parábolas? Él dice, bueno, a ellos le hablo parábolas, pero a ustedes le hablo llanamente, ¿verdad? O sea, entonces dice que Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? A mí me impresiona mucho ese verso. Yo sé que cantamos hoy que hay libertad, pero quiero preguntarte a ti algo, y te lo pregunto, digamos, íntimamente, lo pregunto a tu corazón. Cuando tú oyes ese verso y tú oyes de que te harán libres, ¿verdad? ¿En qué tú piensas cuando oyes eso? ¿Cuál es tu imagen mental? O sea, ¿qué tú ves? Tú ves de que unos grietes que se abren, tú ves la puerta de una cárcel que se abre. Eso tendría mucho poder si tú fueras un preso en algún momento de tu vida, si tú has pasado tiempo trancado en un lugar. ¿En qué piensas? ¿Libre de qué? Libre de adicciones, libre de deudas, libre del qué dirán. O sea, libre de ese problema con el cual tú luchas con frecuencia. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Hablamos de que en Él hay libertad. ¿Libre de qué? Es fascinante. Déjame tratar de pintar este cuadro con cuidado porque no quiero traer confusión a nadie. Pero yo no sé si tú sabías que la expresión del Evangelio es distinto para cada persona. Permítanme terminar la idea antes de tirar cualquier piedra, ¿verdad? Mira a lo que me refiero. Si tú tomas a Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, cuando Jesús se para en Nazaret, en la sinagoga, y toma los rollos del profeta Isaías y comienza a enseñar, muy intencionalmente, él sabe el pasaje que él buscó. Él buscó este pasaje de Isaías 60 que comienza diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para predicar o dar las buenas nuevas. Y él comienza a narrar una serie de cosas, ¿verdad? Y él comienza a decir a los prisioneros abrir la celda. Y tú comienzas a darte cuenta que según él va hablando, según él va leyendo del profeta Isaías, ese año agradable del Señor, esa buena noticia del Señor, iba a ser distinto dependiendo de las circunstancias de la persona que lo recibía. Para el preso, la buena noticia es te abrieron la puerta. Para el que cojea, era bueno, ya tú puedes caminar plenamente. Para el quebrantado de corazón, hay otra expresión, otra gracia en el Evangelio. Claro que el Evangelio se resume con la salvación de todos los hombres, con la salvación de toda la cosa, la reconciliación de todo para con Dios a través de Cristo. Así Colosenses capítulo 1 resume el propósito, lo que Dios está tratando de hacer, lo que está detrás del Evangelio. Sí, el Evangelio es salvación, pero vuelvo a la pregunta que te hice, ¿libre de qué? O sea, si el Evangelio es salvación, si el Evangelio es libertad, ¿de qué necesitamos ser libres? Y es una pregunta que vale la pena hacernos. Y es curioso si uno pudiera oír la respuesta que todo el mundo está dando en su corazón y en su mente a esto. Hay algunos que no reconocemos ser esclavo de nada. De hecho,
esta conversación, mira cómo son las cosas. Hay gente que son como media freca, ¿verdad? Porque la Biblia te dice con toda claridad que Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en él. Él le está hablando a su gente. Pero esta conversación con su gente produce una respuesta en los fariseos que están parados al lado de él. Y se meten en la conversación. Jesús le está hablando a ellos y le dice, ¿verdad? Todo esto que tú acabas de ir, que conociera al Hijo sería verdaderamente libre. Y los fariseos responden por allá, ajá, porque a ti se te olvida que nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso responden los fariseos. Impresionante, porque por un lado muestra su ignorancia histórica al pueblo de Israel. Fueron esclavos en Egipto por 430 y pico de años. Pero también demuestra otra extraordinaria verdad. Una verdad que tú ves resaltada en el Evangelio de Juan capítulo 9. En el Evangelio de Juan 9, Jesús sana a un tipo ciego. Y de nuevo los fariseos responden. Y después de todo un drama, hasta donde el tipo hasta lo excomulgan de la sociedad. Jesús y los fariseos tienen un encontronazo. Y los fariseos entonces comienzan a responder a las pullas que Jesús le tira, diciendo, ajá, ¿acaso somos nosotros también ciegos? A lo cual Jesús responde, porque dicen que ven, su pecado permanece. Qué cosa extraordinaria. Qué cosa extraordinaria nuestra inhabilidad de reconocer nuestra real condición. Los fariseos no podían reconocer que eran ciegos en Juan 9. Y aquí a donde te acabo de leer, los fariseos tienen lucha para reconocer que ellos no son libres. Luchan para reconocer que algo lo tiene a ellos cogido. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Libre de qué? ¿De qué nos hace libre el Señor? Ciertamente. Y de nuevo, porque uno no quiere coger un camino muy largo para resaltar una verdad que todos debemos abrazar. Sí, toda la falta de libertad en nuestra vida es el resultado del pecado. Es el resultado de vivir de espaldas a Dios, lejos de Dios, sin darle a Dios el debido lugar en nuestras vidas. Me impresiona que el diseño para nuestras vidas es libertad. Yo creo que a veces, quiero decir esto respetuosamente, alguna gente que tienen costumbre de iglesia, que vienen a la iglesia con regularidad, son algunas de la gente más esclavizada que uno ha conocido. Que la libertad realmente escasea en nuestras vidas. Cuando no entendemos la libertad que tenemos en Jesús, aún la casa donde vamos a adorar puede transformarse en un lugar donde hay más reglas y más esclavitud, con una expresión de libertad y vida en y para nosotros. Me interesa que tú entiendas a qué Dios te ha llamado, cuál es el corazón de Dios contigo. Algunas personas inclusive entienden que lo que Dios ha hecho con nosotros es, oye bien, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado para que seamos sus esclavos. Ese es el entendimiento, esa es la lectura que tiene mucha gente. Yo creo que es importante que comenzamos a entender francamente a qué nos ha llamado el Señor. Hay un pasaje, realmente dos pasajes, pero quiero leer uno con mucho detenimiento, que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 7. Mi hermano Benny, que predicó la semana pasada, tocó este pasaje brevemente y completó una serie de pensamientos que yo había tenido sobre este pasaje. Por eso quiero aprovechar hoy para presentar esta verdad. Mira cómo dice Hebreos 12, del 7 al 8. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú sigues leyendo el pasaje más abajo, va a exhortarnos cómo no responderle a la disciplina de Dios si respondíamos a nuestros padres que nos disciplinaban a su propio entendimiento, mientras que éste nos disciplina para lo que es eterno, lo que tiene mayor peso, ¿verdad?, sobre nosotros. Ahora, quiero que me escuches con cuidado, con entendimiento, ¿verdad? Dios no está tratando de levantar
una flotilla, una batería de personas que simplemente le obedezcan. Yo creo que la Biblia da fe de esto en tantos lugares. En un momento Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice claramente, le dice, no hay manera más clara de hablar esto, le dice, ya no os llamaré más siervos. O sea, abiertamente Jesús dice, oye, esta relación cambia, tiene que cambiar. El asunto es que el siervo, y él se lo explica a ellos, porque el siervo simplemente hace lo que le mandan, pero el amigo entiende las razones, entiende los por qué. El amigo está atento, el amigo cuestiona, el amigo tiene cosas y entendimiento que los que simplemente ejecutan no tienen. Y yo creo que eso es una de esas verdades que tiene que ser fundamento en nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios. Mire, ella lo exhortaba en el tiempo de alabanza. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere darse a conocer a tu vida. Y cuando tú comienzas a entender, espérate. Es que yo no soy, mi diseño no es un diseño para ser esclavo, sino hijo. Entonces hay algunas cosas que cambian de color. Disciplina cambia de color. Gálatas nos afirma, nos asegura. Gálatas 4:1 nos dice que cuando el heredero es hijo, o sea, cuando el hijo es chiquito, ¿verdad? En nada difiere del criado, del esclavo. Tú no sabes cuál es el hijo y cuál es el que va simplemente a ejecutar órdenes. Pero ojo, el corazón de Dios es que nos desarrollemos como hijos, no como criados, no como esclavos, no como muchachos y muchachas demandados. El vínculo, el medio que Dios comienza a usar para diferenciarnos a nosotros de los esclavos, de los criados, es la disciplina. Justamente este pasaje te dice que si soportamos la disciplina, entonces somos tratados como hijos. Hay algo que la disciplina produce en nosotros y de nuevo, porque el mismo libro de Hebreos tiene este enfoque, necesito que tú seas capaz como de abrazarlo en tu corazón para que tengas un entendimiento pleno. Porque escúchame, disciplina es muy mal usada muchas veces. Disciplina lo usamos para que gente, óyeme bien, hagan lo que yo quiero que hagan. Y a veces lo que se nos pierde, lo que no terminamos entendiendo es que la disciplina que Dios trae a nuestras vidas es para hacernos extraordinarios mayordomos de la libertad que Él nos ha dado. Y es una verdad extraordinaria, eso cambia todo. Él no me está formando para que yo tenga que ser igualito a fulano, Él me está formando para yo saber plenamente cómo manejar lo que Él ha puesto en mis manos. Y la libertad que Dios nos ha dado es extraordinaria. Hay una serie de eruditos, de estudiosos, que cuando manejan el tema de libertad, lo manejan comenzando en Génesis con la caída del hombre. Y una de las primeras ilustraciones que ellos toman para hablar de libertad es como el hombre y la mujer perdieron la habilidad de andar como querían andar. Ellos estaban desnudos ante la presencia de Dios, no era ningún problema, ningún tema. Hay pecado, cambia como yo tengo que andar. Ahora vergüenza juega un papel, yo me limito, yo tengo que controlar quién soy, lo que dejo ver de mí. Y desde ahí hablan de una esclavitud moral, social. Y cuando tú comienzas a entender la libertad que hay en Cristo, eso es algo que literalmente tiene como que volarte la mente. Pero ¿cómo que la libertad? Porque yo no sé por qué. Y déjame decirte, la manera que lo he enseñado, caminar con el Señor es como una de las actividades de mayores restricciones sobre la bolita del mundo. No, yo no bebo porque estoy en el Señor. Yo no fumo porque estoy en el Señor. Yo no esto, yo no aquello. Yo no. ¿A dónde está la libertad? O sea, ¿a dónde está la libertad si lo que oímos, lo que continuamente la iglesia ha establecido y promovido es un no? Y alguien va a pensar y dice, pastor, tenga cuidado, que esto se vuelve peligroso, hablar de esa manera de ahí adelante.
Pero la gente va a entender que pueden hacer cualquier cosa. Y déjame decirte aquí, si aquí hay alguien que ha entendido que puede hacer cualquier cosa, ha entendido correctamente el mensaje de libertad que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí, ahora espérate, porque no he terminado el mensaje, ¿verdad? De que salgan por ahí, gloria a Dios, huyendo, pero no, espérate, vamos a completar este asunto esta mañana, ¿verdad? Mira, quiero leerte 2 versos. 2 versos enormes en el entendimiento de la libertad que Jesús me ha dado. Ambos se encuentran en Corintios, Primera de Corintios, y ambos vienen de la boca del apóstol Pablo. Antes de leértelo, óyeme bien, quiero que consideres el contexto de estos versos. No te voy a dar el contexto específico de cada uno, te quiero dar el contexto amplio. Pablo le está escribiendo a una iglesia que es básicamente un caos. La iglesia tiene problemas de todos los tipos. Él está escribiendo para corregirles. Y a mí me impresiona que escribiendo para corregirle a una iglesia que ha complicado muchísimas cosas, tú no ves que Corintio está lleno. No haga. La corrección de Pablo no vino en esa luz. La corrección de Pablo fue más bien ayudarlo a entender el contexto y el momento de hacer ciertas cosas. Oye lo que él escribe. Déjame leerte 1 de Corintios 10:23 primero. Oye esto, a una iglesia que ha tenido todo tipo de problemas. Oye lo que Pablo le escribe, todo me es lícito. Dice, esta gente están haciendo de todo y Pablo le dice, todo me es lícito. Y después le dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en Corintios 6:12, Pablo escribe y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué extraordinario entendimiento a este tema de libertad. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Corintios? Oye, tú sabes lo que ustedes pueden hacer, cualquier cosa. El tema que se está debatiendo en el contexto de 1 de Corintios 6 es un tema religioso, es un tema delicado, es un tema de carne sacrificado a ídolos, si debemos comérnoslo nosotros o no. Y la respuesta de Pablo, yo puedo hacer cualquier cosa, yo puedo comer esa carne, eso no es un problema. Ahora, ¿qué termina él diciendo? Ahora que me bien. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero en mi madurez he aprendido que no todo conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero yo no me dejaré dominar de cosa alguna. Nada sobre mí, nada sobre la libertad que el Señor me ha dado. Qué cosa extraordinaria. Que entender libertad en el contexto correcto es entender que Dios nos ha dado libertad para vivir esta vida plenamente. Y óyeme bien, iglesia, que tú eres responsable por la administración de tu libertad. Que si tú coges tu libertad y la transformas en otra cosa que termina haciéndote un daño, no hay a quien culpar que no sea a ti mismo. Y vamos a hablar de eso en un momentito. Pero necesito que entienda sin limitación alguna que hay una libertad plena y absoluta en Cristo Jesús. Pastor, tenga cuidado que mientras más usted repite eso, usted le está dando una licencia a gente para hacer lo que quieren hacer. Y eso es lo que tú tienes que entender. Tienes que entender esto. Óyeme, oye. Tú tienes que entender que cuando tú has conocido a aquel, cuando tú has aprendido a amar a aquel que te ha dado libertad, tú quieres usar la libertad que te han dado para permanecer bien cerquita de él. Ese es el riesgo que Dios se toma en amarnos como nos ama. Nos imparte plena libertad. Y en esa libertad alguien puede comer del árbol equivocado y desencadenar todo un proceso en su vida. Porque
Porque no hay verdadera relación sin libertad. No hay verdaderos hijos sin libertad. A mí me encanta que aún hablándote del Señor disciplinarnos, tú leíste bien cómo comienza ese pasaje en Hebreos. Si soportas la disciplina. Óyeme bien. Si soporta la disciplina, Él te va a tratar como un hijo. Y tengo que preguntarme, y te pregunto a ti. Óyeme, a lo íntimo de tu corazón, ¿qué tal soportando disciplina? ¿Cómo manejas eso? ¿Eres bueno? ¿Eres de aquello que, no, esto no es para mí, yo me voy? ¿Eh? Es casi como si al leer ese pasaje en Hebreos, uno comenzara a entender que aquí hay como cosas, y óyeme, no es ahí solamente ese hincapié. Si tú vas al pasaje que te leí para comenzar de Juan 8, Jesús le está hablando a los judíos que ya han decidido seguirle y se lo dice, le dice, óyeme, no, ¿quiénes van a hacer lo que son verdaderamente lo que son mis discípulos? Sí, pero antes de eso Él dice que hay que permanecer en sus palabras. Hay que estar aquí, hay que estar en eso. Y si tú estás en mí, tú vas a aprender a ser un discípulo. Si tú vas a aprender a ser un discípulo, entonces tú vas a vivir verdadera libertad. Óigame bien. La raíz de la palabra discípulo y disciplina es exactamente la misma. Vivir disciplina es ser discípulo. Ser discípulo es vivir disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es disciplina? Tengo un amigo que quiero mucho, que definió disciplina como querer más lo que te han puesto adelante que lo que tú tienes hoy. Tú quieres ser flaco, tú comienzas a verte flaco y ya tú pones la comida al lado hoy porque te importa ser flaco. Cuando la Biblia maneja el concepto de disciplina, ahí mismo en ese pasaje de Hebreos 12:7, la palabra griega que usa es paideia. Y paideia fascinantemente tiene varios significados. Habla de instrucción, de corrección, de educación, de entrenamiento. Quiere decir nutrir. La disciplina nos nutre, nos alimenta, nos forma. Dios te forma. Te forma. El pasaje que te leí terminó diciendo claramente que si no hay disciplina, entonces son bastardos. El bastardo es el que no tiene papá. Qué cosa grande que uno puede entender que no tener papá sería la mayor de las libertades porque hacemos lo que queremos. Y por un momento de la vida eso puede ser cierto, pero no tener papá, cuando tú entres en años, comienza a pesar de una manera extraordinaria. Hay errores que tú vas a cometer porque no hubo un modelo delante de ti. Hay principios y verdades que vas a tener que descubrir solo y tarde porque no hubo un papá sobre ti. Quiero que sepas algo. Porque Él te ama, va a haber disciplina en tu vida. Porque te quiere tratar como un hijo, va a ser disciplina. Porque Él quiere que tú aprendas a manejar correctamente tu libertad, va a haber disciplina en tu vida. Y cuando falta disciplina, eso solamente quiere decir que falta padre. La Biblia asocia esos conceptos. Disciplina y ser bastardo. Si hay disciplina porque Él te ama como padre. Si no hay disciplina porque eres bastardo. Tú sabes que muchos de nosotros éramos bastardos hasta venir a Jesús. Hasta venir a Jesús. Una de las cosas que hice esta semana es manejar un funeral. Eso es parte de lo que uno hace. Y este funeral tuvo como un peso particular porque este señor tuvo 14 hijos. Y oír a algunos de los hijos hablar del papá. Tú te das cuenta de cuánto pesa el ejemplo de un padre, cuánto pesa la disciplina de un padre. Y te das cuenta en ese contexto que hasta lo más viejo de ahí,
que ya no espera, uno no espera oír que fulano tiene su papá vivo porque es mayorcito. Pero donde que hasta el más viejo que estaba ahí necesita un papá. Ese es el diseño del cielo hacia nosotros. Vivir en el entendimiento continuo de que yo tengo papá. Vivir en el entendimiento continuo de que hay uno sobre mí que sabe más, que quiere formarme, escúchame, no porque quiere manipularme, sino porque me ama. Y que la manera en que yo manejo mi libertad va a hablar del papá que tengo. El hijo vino a representar al padre. El hijo, un padre solo puede darse a conocer por el hijo que tiene. Es imposible ser padre sin tener un hijo, ¿sí? O una hija. Y cuando tú comienzas a oír a Jesús hablar, Jesús te da perspectiva sobre cosas que tiene que cambiar cómo nosotros respondemos a Dios. Tú sabes uno de los grandes aclarandos que Jesús da de su relación de él y de su padre, cuando está hablando con sus discípulos, le dice, oye, vamos a estar claros en esto, para que dice, óyeme, hey, nadie me quita mi vida, nadie me mandó, yo la doy, yo escogí darla por amor a ustedes. Tiene que decir, Freco, espérate, dale para atrás, ayúdame a entender eso. Sí, que en su plena libertad como Dios, Jesús fue quien dijo, mire, yo voy, yo pongo mi vida por ellos. No, porque el Padre lo mandó. Déjame decirte, hay escuelas religiosas que quieren mantener ese asunto, ¿verdad? No. Óyeme, órale a la mamá para que la mamá le diga lo que él tiene que hacer, entonces él va a obrar a tu favor. Tú comienzas a entender la plenitud que hay en Dios. La plenitud que hay en ser hijo, yo pongo mi vida. Es importante entender esto, amados. Porque el trato que tuve, el modelo que vemos en Jesús, es el modelo tuyo y mío como hijos de Dios. Yo he dicho, yo sé que genera como alguna confusión en momentos, pero lo quiero repetir. No hay una persona mejor equipada para disfrutar la vida que un creyente, que un hijo que sabe que es hijo. ¿Tú sabes por qué? Porque ese hijo que sabe que es hijo puede ir a un concierto y celebrar la buena música sin que esa buena música se vuelva un ídolo en su vida. El que conoce quién es en Cristo, puede beber un buen vino sin que el vino se adueñe de él, sin que sea un asunto de una adicción, de una compulsión. Óigame, yo sé que para algunos no. Algunos han luchado con alcohol en su vida y no estoy tratando de provocar una situación, pero entiendan la perspectiva que quiero darles. Cuando Jesús está donde tiene que estar en mi vida, yo estoy equipado para manejar todo correctamente. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por cosa alguna. Ese chin nos falta a algunos de nosotros. Defendemos que todo me es lícito, pero estamos dominados por 3 y 4 cosas. Y cuando te hablo de una libertad en Jesús, te estoy diciendo que tu libertad en ese caso debe incluir la libertad para alejarte de cosas que tú sabes que tú no estás manejando correctamente. Y algunos están pidiendo que el Señor lo libre y no se dan cuenta que la libertad está sobre ti de pararte y alejarte de aquello que te está haciendo daño. Estamos orando, pidiéndole al Señor que haga cosas que nos tocan a nosotros. Y el Señor todo el tiempo esperando que seas tú que te muevas, que seas tú que respondas, que seas tú que dé el paso. Hay cosas que el Señor ha hablado en su palabra, que si Dios te la concediera, estuviera obrando en contra de su palabra. Él está esperando que tú respondas, que tú la hagas, para empoderar cada paso que tú das. Pero el paso tiene que ser tuyo. A mí me impresiona mucho cómo el libro de Josué en el Antiguo Testamento pinta el trato de Dios, el deseo, la intención de Dios con su pueblo. Y te lo quiero resaltar porque creo que es el tipo de enseñanza que cuando uno le entiende, cambia cómo uno responde a cosas en Dios. Mira,
La mayoría de nosotros estamos orando en conformidad a lo que vimos Dios hacer en el libro de Éxodo. Estamos frente a un mar rojo, nos sentimos atrapados y estamos diciendo, ay Señor, abre este mar para que pasemos en seco. Vamos a decir un asunto. Yo creo que hay momentos extraordinarios que Dios hace eso. Pero si tú vas a entrar en detalles, en Josué 3, el pueblo de Israel una vez más se encontró frente a aguas que tenían que cruzar. Y esta vez, Dios manejó la situación de una manera distinta. Dios mandó que pasaran adelante los sacerdotes y los levitas cargando el arca del pacto. Y ellos pasaron adelante. Y la Biblia dice que esta vez Dios los mandó a dar un paso y entrar al río. Mira qué detalle. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, la Biblia dice con especificidad que pasaron en seco. Esta vez la Biblia dice que cuando se mojaron sus pies y los bordes de sus vestidos, el río dejó de fluir. Escúchame, estamos fajados orando, pidiendo un mar rojo. El mar rojo fue, Dios abrió el mar. Bueno, Moisés levantó la vara, Moisés usó el poder que Dios le había dado para hacerlo. Pasaron en seco. Josué fue diferente. Hasta que no dieron un paso, hasta que no se mojaron los pies en el río, no vieron el milagro, no vieron el poder, no vieron el respaldo. ¿Tú sabes de qué estoy convencido en mi caminar sobre esta tierra, en mi caminar con mi Señor? Que hay mucho más río Jordán que mares rojos en mi vida. Óyeme bien, tú puedes estar muy bien parado frente a un mar rojo pidiéndole a Dios que te lo divide y Dios esperando que tú te atrevas a dar el paso para que tú veas lo que Él quiere hacer contigo. ¿Tú sabes por qué te pinto el mar rojo y el Jordán en este momento? El contexto del Jordán es Dios con su pueblo entrando a la tierra prometida, entrando a lo que Él le había pedido. Eran gente que habían permanecido en lo que Dios había pedido. Y es como Jesús de nuevo hablándole a los que habían creído en Él. Esta es la forma. Cuando Él abrió el mar rojo, esa era la gente que Él amaba, que Él quería salvar. Pero una vez la conocía, lo va graduando de un mar rojo a un Jordán. Mójate los pies. Da el paso. Y óyeme, todo esto conecta con lo que estamos hablando de libertad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres libre para dar el paso o no dar el paso. Oye, tú eres libre para darlo o no darlo. Oraba con una hermana muy querida esta mañana que no supe que había lanzado un proyecto. No puedo negar que mientras oraba por ella, mi corazón como me brincaba por dentro, diciendo, ay sí, Señor. Si entendiéramos que tú nos has llamado a lanzarnos y a lanzarnos. Y uno piensa en lo temeroso que somos para lanzarnos. Que buscamos 10 razones por qué lanzarnos no conviene, por qué lanzarnos es difícil. Somos dominados por un espíritu de esclavitud que genera este temor en nosotros. Esto fue una de las enseñanzas grandes que compartía Benny la semana pasada con nosotros. Viene de Romanos 8. Hay espíritu de esclavitud y espíritu de adopción, no hay otra cosa. Y cuando el temor es el fundamento de tus decisiones, tú estás tomando decisiones no porque convienen, sino porque esto puede pasar y aquello puede pasar y debe. Cuando el temor es la base de tus decisiones, nunca va a ser la mejor decisión. El espíritu del esclavo responde así, el espíritu del adoptado se mueve en una certeza, en una confianza, en una seguridad de quién es, de lo que le ha sido dado, de a dónde va. La Biblia habla así de Jesús en Juan 13. Antes de lavarle los pies a sus discípulos, habla de él y afirma que él sabía de quién había venido, que él había sido dado en las manos y hacia dónde iba. Entonces se para a hacer lo que él hizo. Escúchame. Es tiempo de lanzarte. Y esto es lo otro que quiero que entiendas con claridad. Todo lo que tú necesitas para lanzarte ya te ha sido dado. Pero yo no lo veo. Ese no es el punto. El punto es que te ha sido dado. Te ha sido dado. Tanto así que la Biblia dice que hasta el querer
como el hacer te lo dio. Si te hace falta, pídelo. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios en Filipenses. Hay una libertad absoluta. Entonces escúchame. Si tú estás aquí hoy y tú estás luchando con algo, tú te sientes esclavo de algo. Estamos hablando, óyeme, en sentido más básico, más lineal, adicción. Estoy luchando con alcohol, con pornografía, con adicción al trabajo. Si hay patrones en tu vida que tú sabes que no. Insomnia. Mireya hoy oró por insomnio. Yo tenía eso tan en mi corazón. Gente sentada aquí entre nosotros que aman a Dios, pero no pueden dormir. ¿Sabes la cantidad de versos que afirma que Él da sueño a quien ama, a su amado? Y luchamos con eso. Pero óyeme, ese es el primer grado de libertad, que nada se ponga sobre ti. Hay un mayor grado de libertad, que no es solo que nada me domine, es cuando yo tengo toda claridad en hacia dónde voy, para qué es mi libertad. Por si hay duda, tu libertad no es meramente para que tú goces, tu libertad es para representarlo a Él correctamente. Tú eres libre para representar a tu Padre. La manera en que tú gerencias tu libertad, o gente se atraen o gente se alejan. Somos libres en Cristo. Libres de que de todo. ¿Para qué? Para Él. Déjame ir cerrando leyéndote unos versos que yo sé que hemos oído en diferentes momentos, ¿verdad? O sea, pero dice, por ejemplo, 1 de Pedro 2:16, hablando de nuestro manejo, que nos manejemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es Gálatas 5:13 de nuevo. ¿Qué cosa? Que Pablo siembra esa advertencia. El mismo que dijo, todo me es lícito. Te dice, oye, pero entiende que tu libertad no es para lo malo, no es para lo equivocado. Algunos lo usarán para eso y su libertad se transforma en un libertinaje y terminan más presos de lo que estaban antes. Terminan más esclavos de lo que. ¿Cómo que más? Sí, óyeme, eso es un principio que nosotros descuidamos o solo queremos hacerle caso cuando nos conviene. El principio de la siembra y de la cosecha no es meramente el principio de lo que tú siembras, tu cosecha. Es que lo que tú siembras, tu cosecha en abundancia. Tú siembras una semilla de una naranja, lo justo es que te toque una naranja, no te toca una naranja, te toca un árbol que tiene miles de naranjas a lo largo de su vida. Dice, gloria a Dios, qué bueno, vamos a sembrar todito, chévere. Tú sabes que eso aplica para lo malo también. Que el libro del profeta Oseas habla de sembrar vientos y cosechar tormentas. ¿Lo sabías? Es el mismo principio con materiales distintos. Entonces, comienzo a entender. Mi libertad bien usada produce un tipo de siembra que trae bien sobre mí los que están cerca de mí. Mi libertad mal usada, termina en una esclavitud peor de la que tenía. ¿Cómo así? Piénsalo. La Biblia da ese ejemplo. Habla de una persona que se le echa fuera un espíritu y el espíritu anda por lugares secos, pero se encuentra la persona sin estar lleno. La condición posterior de esa persona es 7 veces peor de lo que era al principio. Empeoró la situación. Te ha dado libertad. Mi oración va por 2 líneas hoy. Una, que despertemos en la libertad que Dios nos ha dado. Que esto sirva para romper todo lo que ha querido controlarte y manipularte, que quede roto en el nombre de Jesús. Segundo, que tú y yo no hagamos mayordomos de esta libertad de tal manera que comencemos a hacer lo que estamos supuestos a hacer. Que entendamos que esta libertad nos permite movernos libremente en todo lo que tengamos que movernos. Y que el fin de esta libertad es reflejar a nuestro Padre Celestial. Somos verdaderamente libres en Él. Amén, hermanos.